A lo largo de la historia, la Biblia ha sido llamada el libro de los misterios, el libro de los secretos eternos. En sus páginas no solo se cuentan relatos de fe, sino también profecías, palabras dichas siglos antes de cumplirse, que cambiaron el rumbo de reinos, pueblos y generaciones. Hoy, viajaremos a través del tiempo para descubrir las profecías más conocidas y su asombroso cumplimiento. Por eso el día de hoy les presento profecías más conocidas en la Biblia y su cumplimiento. Número 5. El regreso del pueblo de Israel a su tierra. Ezequiel tuvo una visión, huesos secos que volvían a la vida y un pueblo disperso que regresaría a su tierra para ser una nación una vez más. Después de siglos de exilio y persecución, en 1948 el mundo fue testigo de lo imposible. Israel volvió a levantarse como Estado en su propia tierra. Una profecía escrita hace más de 2 milenios, cumplida en nuestros tiempos. Recordemos que Israel desde tiempos muy antiguos fue invadida, pasando por distintos imperios y reinos. En el año 63 a.C. hasta el 638 después de Cristo le perteneció al Imperio Romano. Después del año 638 a 1517, este territorio fue dominado por el ejército árabe musulmán. En 1517 hasta 1917 le perteneció al Imperio Otomano. Finalmente, de 1917 hasta 1948 fue parte del Imperio Británico, hasta que por fin logró conseguir su independencia. Número 4. La caída de Babilonia. Babilonia, la ciudad dorada, la gloria de los reinos, pensaba que nunca caería. Pero Isaías y Jeremías anunciaron su destino. Sería derribada y jamás volvería a ser habitada. En el año 539 a.C., Ciro el Grande conquistó la ciudad. Con el paso de los siglos, Babilonia se convirtió en ruinas y hasta hoy permanece desierta en las arenas de Irak. La voz de los profetas resonó más fuerte que los muros de aquel imperio. Número 3. La destrucción del templo de Jerusalén. Cuando los discípulos admiraban la grandeza del templo, Jesús pronunció una advertencia estremecedora. No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. La profecía se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando las legiones romanas al mando de Tito sitiaron Jerusalén. El majestuoso templo fue incendiado y arrasado hasta sus cimientos, cumpliendo al pie de la letra la palabra del Señor. También debemos recordar que esta profecía se cumplió 2 veces en distintos tiempos. La primera vez que se cumplió fue cuando los profetas Jeremías, Mequías y Ezequiel alertaron al pueblo de Judá que si seguían en idolatría y desobediencia, el templo sería arrasado y Jerusalén quedaría en ruinas. Desafortunadamente el pueblo no hizo caso. En el año 586 a.C., el ejército de Nabucodonosor sitió Jerusalén, derribó sus murallas, quemó el templo y llevó cautivo al pueblo. Tal como lo habían advertido los profetas, la desobediencia trajo juicio. Número 2. El nacimiento virginal del Mesías. En un tiempo de oscuridad, el profeta Isaías alzó su voz y anunció un milagro imposible. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Siglos después, en un humilde pesebre de Belén, María, una joven virgen, dio a luz al Salvador. Así nació Jesús, el Hijo de Dios, cumpliendo palabra por palabra lo que se había dicho. Dios con nosotros, el Emanuel eterno. Se estarán preguntando por qué el profeta Isaías profetizó el nombre del Hijo de Dios como Emanuel y no como Jesús. Bueno, el niño se llamó Jesús porque ese era el nombre dado por Dios para su misión de salvación. Se le llama Emanuel porque su existencia misma cumplía la promesa de que Dios estaría con nosotros. Así que el nombre Emanuel no era en realidad un nombre como tal, sino más bien era un título otorgado o identidad divina que significa Dios está entre nosotros. Número 1. El sufrimiento del siervo de Dios. El profeta Isaías también habló de un hombre rechazado, herido y quebrantado. Un siervo sufriente que cargaría con el pecado de muchos. Molido por nuestras rebeliones, y por sus llagas fuimos nosotros curados. En el monte Calvario, siglos después, la profecía tomó forma. Jesús fue traicionado, golpeado y crucificado, llevando sobre sí el peso de toda la humanidad. El Cordero de Dios cumplió la visión del profeta, de un nacimiento milagroso, a la caída de imperios, de la cruz del Calvario, a la restauración de una nación en nuestros días. Estas profecías nos recuerdan que la historia no avanza al azar, sino bajo la mirada eterna del Dios que anuncia el fin desde el principio. Así, las palabras escritas permanecen vivas, y sus cumplimientos grabados en la eternidad.